Bienvenido a la clase. Nosotros regresamos a nuestro estudio sobre la introducción a la doctrina número 1. La clase es TH110A y vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la primera doctrina mayor, la doctrina de la Biblia. Hasta este punto hemos estado estudiando la revelación, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, luego las maneras de revelación, los propósitos de revelación, las distintas formas en cómo la revelación llegó hacia nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo 1, y luego estuvimos hablando sobre el misterio de la palabra, la voluntad del Padre Celestial, y se encuentra en Efesios en capítulo 3, en versículo 3, y luego pasamos un buen tiempo sobre la inspiración de la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 en versículo 16. Hoy día llegamos en nuestra clase sobre el Espíritu Santo en la inspiración. El Espíritu Santo en la inspiración. Y quiero que note conmigo que aquí vamos a encontrar otra palabra titulada la inspiración. Inspiración. En español, la tendencia es de utilizar la palabra inspiración o inspirarse o inspirar o ser inspirado. Mis hermanos, tenemos una tendencia de utilizarla de una sola manera. Pero en el idioma de los griegos, en cuanto el Nuevo Testamento fue escrito, la palabra tiene varios sentidos y son muy específicos cuando se usa. Otra vez hallamos en 2 de Pedro, en capítulo 1, mis hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a notar aquí que la palabra inspiración tiene otro sentido completamente distinto de la que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3, en versículo 16. Y con razón, mis hermanos, con razón tenemos problemas entendiendo, comprendiendo la palabra del Señor. Una vez más, es la razón por qué se tiene que entrenar en la palabra de Dios. Una vez más, la razón por qué los pastores necesitan ser entrenados en la palabra de Dios. La tendencia es de leer la Biblia, leer las Escrituras a través de nuestra propia idioma, en cual es la única que tenemos, pero se nos olvida que la versión en español que tenemos es una traducción. Es una interpretación, una traducción de otro idioma. La pregunta es si fue traducida bien, sí o no. Y aquí vamos a encontrar otra manera, mis hermanos, en cuanto, una vez más, nos encontramos nosotros un poco equivocados. Abre sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 1 y vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo en la inspiración, la obra de la persona del Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras. Y vamos a comenzar en 2 Pedro capítulo 1 en versículo 16, porque este es un párrafo completo en cuanto es difícil separar los versículos de este párrafo. Y dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética. Ahora note que es difícil separar estos versículos, porque él tiene un sentido aquí, un sentido universal, un sentido global, pero a la misma vez ahora él va detallando este sentido. Por esa razón es peligroso de enfocar solamente en un solo versículo. Pero note bien, ahora dice, tenemos también en versículo 19, la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Note bien, él es bien enfático. Él dice que ninguna, ¿no? Él dice en versículo 9, ninguna profecía de las Escrituras, ¿no? Está mayúscula, Escritura, hablando del Antiguo Testamento, de todo lo que se había hablado de la persona de Jesucristo, del Mesías, la venida del Mesías, del Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios. Y dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora note, versículo 21, y no dice por qué. Porque ninguna, porque mira, no, él ahora no va a explicar y no va a dar la respuesta precisa del por qué ninguna interpretación de la profecía es privada. Y ahora no la razón, esta es una declaración enfática. Y él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Y voy a aclarar que estoy bien, porque en la versión Reina Valera dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está bien claro, mis hermanos. Lo estoy revisando en el idioma original en griego también, y es cierto, fue inspirado. Ahora, la palabra inspirado o inspiración, si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos hablando en la última clase sobre la inspiración en 2 Timoteo, usamos esta palabra para la palabra inspiración. Si ustedes se recuerdan que la palabra inspiración en griego, mis hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 es la palabra theo. Theapenastos es la palabra aquí, nuestra palabra que esta fue una palabra divinamente soplada. ¿Te recuerdas? Es una palabra divinamente soplado en. Es nuestra palabra. Dice que la inspiración en 2 Timoteo capítulo 3, que la palabra de Dios fue divinamente soplado, ¿no?, de la persona de Dios en el autor, ¿no?, el secretario, el profeta, el discípulo. Él sopló divinamente un producto completo ya. Se lo sopló en él y él lo recibió. Esta es la palabra inspiración. Más ahora, cuando llegamos, mis hermanos, a vamos a ponerle aquí a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo. Pero cuando llegamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, la palabra cambia, es la misma palabra en español. Inspiración. Inspiración, o fueron inspirados. Así lo dice en 2 Timoteo, en 2 Pedro capítulo 1, ¿no? Y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la misma palabra, mis hermanos. ¿Ves? Inspirados, inspiración. Ahora,
es aquí donde tú y yo tenemos que reconocer que aunque la misma palabra en español, pero en griego se utiliza en distintas maneras, con distintos propósitos para llevar un concepto, para comunicar una idea muy específica. Dice aquí en versículo 21, según el Pedro capítulo 1, porque nunca la profecía, ahora dice nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. En otra palabra, el ser humano nunca tenía la capacidad, ni siquiera la autoridad de en él mismo, de su propia persona, de traer o presentar o hablar, ni siquiera la autoridad de hablar la palabra de Dios. Y dice, sino que los santos hombres, los 40 autores o los 40 secretarios que recibieron la palabra, porque fueron 40 en la Biblia, dice, de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora cuando nosotros buscamos la palabra inspirado, inspiración, que la misma palabra en español, pero en griego cambia. Aquí es, mis hermanos, este es un verbo, mis hermanos, con un sentido muy específico. Un verbo con un sentido muy específico. Y va a ser la palabra, en vez de ser divinamente soplado, aquí la palabra es cargar. Es llevar, ¿no? Aquí la palabra ferro, que es la palabra en 2 Timoteo aquí, es cargar, llevar. Si no, los hombres, ves, aquí dice en versículo 21, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo cargados, llevados por el Espíritu Santo. Él aquí, y esta palabra viene de otra palabra, es ferro, P-H-E-R-O, en vez de teopenastos, es ofermonoi. Y ferromonoi, mis hermanos, que la palabra aquí quiere decir, es continuamente llevando. Sino que los hombres santos, en versículo 21, dice, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, en otra palabra, ellos fueron de la persona del Espíritu Santo, le depositó en ellos con el propósito de llevar continuamente la palabra profética, la palabra que ya estaba establecida en la mente y el corazón de Dios, que es un producto completo. Él no se la entregó a las manos de Dios y luego él tenía que adivinar qué es lo que él estaba tratando de decir. Nosotros tenemos que aprender cómo leer la palabra. Y si tú comprendes ese concepto, mis hermanos, que ellos fueron encargados, ¿ves?, con llevar algo que ya estaba establecido. No es que ellos fueron inspirados, como nosotros usamos la palabra en español, es estimulados, provocados, ¿me entiende?, animados para hacer algo. No, ellos fueron encargados, que es la palabra inspirar aquí en griego, en el idioma original que se encuentra en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. Note que, mis hermanos, que continuamos con nuestro estudio y presentamos la doctrina en tres pasos, ¿no? La explicación, la aplicación y luego la ilustración. La explicación, la ilustración y la aplicación. Ahora entramos en la parte de la explicación.
Las escrituras fueron escritas por hombres santos de Dios, como más o menos como 40 de ellos. Como ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron cargados, llevados por el Espíritu Santo. Mientras que no hay ninguna manera de negar las personalidades de los escritores humanos o de rechazar la personalidad de los escritores humanos o de rechazar su personalidad distintiva en su estilo. En particular, el Espíritu Santo controlaba el proceso de traer las cosas a memoria del escritor, ¿no? Y asegurándose de que lo que ellos escribían era la misma palabra de Dios. Bueno, la manera bien sencilla y más sencilla para reconocer de lo que estoy hablando, que Dios nunca negó la personalidad de los autores, de los escritores, de los secretarios que recibieron la palabra y ellos lo escribieron, mis hermanos, para que así que tú y yo la podemos tener hoy en día. Dios nunca negó la personalidad de ellos o su forma de hablar, su personalidad, cómo de ser, cómo expresarse. Él utilizó todo eso, pero el contenido nunca cambió. Por ejemplo, en la iglesia nuestra, donde yo estoy pastoreando, juntamente con los otros siervos de Dios ahí, mis hermanos, por ejemplo, si tú tomas en cuenta a Pastor Gonzalo Martínez, en la palabra que él sirve en nuestra iglesia, él tiene una personalidad muy distinta, su manera de expresar, su manera de ser, su manera de hablar, su forma es muy distinta a mi persona. Tenemos también al Pastor José Rodríguez, igual, otra manera completamente distinta, otra manera de cómo hablar, de expresar. Tomamos Pastor José Cajahuaringa también, otra forma completamente distinta de hablar, cómo presentar su personalidad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el Pastor Phil Berno, igual. Nosotros tenemos, mis hermanos, de los 5 de nosotros en cuanto estamos sirviendo en la iglesia local donde estamos pastoreando, mis hermanos, tenemos la misma palabra, es la misma palabra de Dios, pero el Espíritu Santo utiliza las personalidades de cada uno de nosotros, el desarrollo de nuestro propio vocabulario, de nuestra manera de expresarnos, de nuestra cultura, de nuestro dialecto, nuestra versión, del hablar el español, porque uno de los pastores es peruano, otro es salvadoreño, otro es puertorriqueño mexicano. El otro es un salvadoreño, pero vivió muchos años en México. Tú puedes ver que cada uno de nosotros vamos a hablar de una forma distinta en cómo expresarnos, porque somos una acumulación de experiencias en el caminar de esta vida. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. Yo con ellos conmigo, juntos formamos, mis hermanos, ¿ves?, la voz de Dios, pero la voz de Dios no cambia, es la misma palabra. Por eso nosotros podemos tener paz y la aseguranza, la seguridad, que no importa cuál de ellos están en el púlpito compartiendo la palabra, enseñando la palabra, mis hermanos, no importa, es la misma palabra. También le quiero mostrar, mis hermanos, aquí cuando dice que el Espíritu Santo controlaba el proceso de traer las cosas a memoria del escritor. Mira, Dios nunca se preocupó que la palabra que impartió en la vida de los autores, de los escritores, mis hermanos, se iba a perder. Note por qué. Porque en Juan, mira, una cosa es que a mí se me olvidan las cosas, ¿no?
a esta etapa de mi vida estoy experimentando mis fallitas, ¿no? Mis fallas ya que ya la memoria no funciona, se me olvida esto, se me olvida la otra cosa. En el proceso del envejecimiento, el cuerpo está cambiando radicalmente. Me levanto en la mañana, todo duele. Mis hermanos, no me muevo tan rápido como lo hacía antes. Yo reconozco el procedimiento de la vida. Y la preocupación del ser humano es que uno se le olvide las cosas. Dios nunca se preocupó de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él tenía la persona del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, en la inspiración. Él iba a traer a memoria a cada uno de los elegidos escritores la palabra en cual Él había impartido en ellos cuando llegó el momento de escribir la palabra para que tú y yo la podamos tener hoy en día. Juan, abre su Biblia en Juan, en capítulo 16, y note lo que dice la palabra de Dios en versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, note bien, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. ¿De qué verdad? La palabra profética. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir, mis hermanos. Dios nunca se preocupó. Por esa razón es importante esta doctrina del Espíritu Santo en la inspiración. Dios nunca se preocupó que estos hombres se iban a recordar exactamente lo que Él había impartido en sus corazones unos años antes para escribirlo. No. Él nunca se preocupó de eso, porque mira, no se puede separar Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres siempre estaban presentes en todo lo que sucedía. Los tres ellos eran sus propios testigos. Más bien siempre estaban presentes. Y no se olvide que para ellos todo es en el presente. Tú y yo, para nosotros, el problema es que para nosotros pensamos de una manera distinta. Nosotros tenemos la tendencia de pensar en cronos. Cronos es la palabra para cronología. En otras palabras, nosotros, la única forma como tú y yo nos podemos relacionar o como tú y yo nos podemos identificar con las cosas es a través del pasado, presente y futuro. Pero Dios es el Dios eterno presente. Él siempre es presente. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que reconocer. Por esa razón, la inspiración del Espíritu Santo en la inspiración, mis hermanos, es la garantía que Dios iba a traer a memoria precisamente, exactamente lo que Él había depositado en el corazón de cada uno de los escritores, y cuando llegó el momento que ellos tenían que escribirlo para el beneficio nuestro, ella estaba, mis hermanos, sellado en el corazón de Dios, que lo que iban a compartir a pesar de que ellos lo iban a expresar de su forma de ser, su personalidad, su dialecto, etcétera, 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 etcétera. Igual como lo acabo de explicar en la iglesia local donde estamos pastoreando 5 pastores, que cada uno de nosotros vamos a compartir la misma palabra de Dios en un sentido radicalmente, quizás, mis hermanos, en la expresión de ella distintas, pero es la misma palabra. Note la ilustración, el segundo paso. Abre su Biblia en Jeremías, por favor, capítulo 20. En Jeremías capítulo 20. Y ahora note conmigo lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 20. Jeremías en un tiempo, mis hermanos, estaba tan frustrado que él quería desistir, pero el Espíritu Santo de Dios lo animó a él a seguir. Jeremías estaba, mis hermanos, bien desanimado, bien frustrado. Porque mira lo que dice la palabra de Dios
en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego. Mira bien. No obstante, a pesar de lo que yo no quería hacer, pero había un fuego, dice ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ay de mí si no predico el evangelio. El Espíritu Santo, ¿ves? Lo impulsó a él, que él tenía que continuar hablando la palabra de Dios que fue depositada, o mis hermanos, aquí ferro o fermonoi, mis hermanos, que fue depositada para él a llevar continuamente, que él tenía que llevarlo, mis hermanos, a pesar que él no quería en ese momento. El libro de Jonás, por favor. Asimismo, Jonás de primero rechazó, negó de llevar el mensaje de Dios a Nínive, pero más tarde obedeció a la segunda llamada de Dios. Él se tuvo que someter. El libro de Jonás en capítulo 3, en versículo 1 dice lo siguiente. Jonás capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, y le habló. Y Jonás se tuvo que someter y compartir la palabra que él a principio no quería compartir. Note bien, ¿qué es la aplicación? ¿Cómo debemos de aplicar esta doctrina en la vida nuestra como un creyente común y corriente en nuestra vida cotidiana? Bueno, como cristianos, cuando leemos la Biblia, podemos estar confiados de que esta es la misma palabra de Dios y nada ha cambiado de ella. Ahora, mis hermanos, si me permite, vamos a entrar aquí, por favor. Vamos a entrar aquí al número 6. Número 6, y va a ser la autoridad de las Escrituras en el libro de Juan en capítulo 10. Ahora note bien conmigo, por favor, vamos a Juan capítulo 10 y vamos a hablar aquí de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Ahora, la razón por qué estamos estudiando esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la doctrina de la Biblia. La doctrina de la Biblia. El argumento muchas veces de muchas personas es que, ¿sabe qué? Yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por manos del ser humano. Y ese es el argumento. El argumento es, pero si tú les escuchas a ellos de su argumento, mis hermanos, es que el argumento no tiene sentido. Ahora, suena lógica, suena como si tiene lógica, mis hermanos, pero es cuando tú analizas cuidadosamente qué es lo que ellos están literalmente diciendo, te das cuenta que ellos mismos ni se dan cuenta de lo que ellos mismos están diciendo. Ahora, en Juan capítulo 10, encontramos en versículo 35, aquí, un versículo que nos llama mucho a la atención, mis hermanos, y eso es lo que yo le quiero llamar a la atención a ustedes, ¿no? Y quiero que vea conmigo, por favor, aquí en Juan capítulo 10. Y vamos a leerlo en su contexto. Otra vez, mis hermanos, tenemos que acostumbrarnos en leer, en estudiar en párrafos. Es bien difícil y a la misma vez bien peligroso de leer y solamente estudiar un solo versículo. Debemos ponerlo y lo debemos lo debemos de ubicar en su contexto. Y la manera como hacerlo es aquí en Juan capítulo 10
Comenzando con versículo 31 es donde comienza el párrafo y termina en versículo 42. Juan, capítulo 10. Estamos hablando sobre la autoridad de las escrituras. El énfasis, el enfoque va a ser versículo 35. Pero queremos leerlo en su contexto para darle su mejor sabor, pero su comprensión completa. Dice en versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y yo dije, dioses sois. ¿No? Fue lo que le dijo, ¿bien? En otra palabra, lo que Cristo le estaba haciendo, que Cristo le estaba declarando su propia palabra. Él estaba citando el libro de Salmos, el libro de Salmos. Fue lo que le estaba citando, ¿no? Él estaba citando Salmos capítulo 82. En Salmo 82, versículo 6. Él le dijo a ellos, él le declaró, ¿dónde es que yo estoy equivocado? No, yo estoy mintiendo. ¿Ves? Porque una vez más se trata de cómo se usan las palabras. Cómo es que, mira, una forma es como el hombre usa la palabra, otra es como Dios usa las palabras, otra es como tú y yo la usamos en español, otra es como ellos lo usan en hebreo y griego. Siempre tenemos que definir el contexto de cómo se está utilizando esa palabra para comprender bien qué es lo que literalmente se está comunicando. Solo le dice en versículo 35, si llamo Dios a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras, para que conozcáis que creáis que el Padre no está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Note bien, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de esta era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ahora quiero tratar de darle un sentido a la autoridad de las escrituras. El problema más grande que nosotros estamos enfrentando en esta época postmoderna, ¿no? En la época postcristiana, ¿no? Porque es la época en cuanto tú y yo estamos viviendo. Perdón. Y en esta época es bien difícil. Perdón. Permíteme. Es que, y lo repito continuamente, porque es un problema continuo, donde la sociedad ha rechazado la autoridad de las escrituras. Y la han rechazado por un sinfín de razones. Hay muchas, pero en fin es que rechazan. Y yo siempre lo he dicho que solamente hay dos cosas que tú puedes hacer con la verdad. Acepta la verdad o rechaza la verdad, pero tú no puedes cambiar la verdad. Y porque muchos saben que no pueden cambiar la verdad, es más fácil simplemente rechazar la verdad. Y eso fue lo que hicieron estos judíos, estos fariseos que toparon con Jesús en este diálogo.
Y muchos lo rechazan porque dicen que fue escrito por el hombre. Ellos mismos, mira, ellos ni se dan cuenta de lo que están diciendo. Es lo que a mí me fascina mucho en estos argumentos en cuanto me hallo con el ser común a mano. Me dice que ellos no confían en la palabra de Dios porque fue escrita por hombre. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y le digo, ellos me dicen, bueno, es que el hombre no es confiable. El hombre no es confiable. El hombre falla, el hombre es pecaminoso, el hombre es un sinfín. Ellos dan una lista, una gran lista de razones de por qué no se puede confiar en el hombre. Pero mira lo que están diciendo. Eso quiere decir que el que me está diciendo eso, y en una ocasión le dije al hombre, el que me estaba compartiendo esto, le dije, bueno, en ese caso vos también es inconfiable. Según su definición, según la manera como tú me estás explicando la cosa, yo ni siquiera puedo confiar en lo que tú me estás diciendo. Porque usted está rechazando la palabra de Dios. La está rechazando por el hecho simple de que el hombre tocó la palabra y él fue el que escribió. Solamente con su presencia. Solamente que él respira. En ese caso, usted se tiene que negar a ti mismo, se tiene que rechazar al mismo como ninguna autoridad capaz de tomar ninguna decisión, mis hermanos, especialmente, olvídate de una decisión provisional, olvídate de una decisión eterna. Si tú entiendes lo que tú mismo me estás diciendo. En otra ocasión el hombre me estaba diciendo, había un hombre en el avión, me estaba diciendo, bueno, yo no acepto la palabra de Dios, yo rechazo la palabra de Dios porque fue escrita por el hombre. Yo dije, a ver si yo entiendo bien. Usted me está diciendo que rechaza la palabra porque el hombre la escribió. Es lo que tú literalmente me estás diciendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. En ese caso, y usted es el mismo, yo soy un abogado. En ese caso, señor abogado, cuando usted fue a la escuela, ¿ves? En la escuela de leyes, ¿quién te entrenó a ti? Hombres. ¿Y quién escribió los libros en cuanto tú estudiaste? Los hombres, según su definición, según lo que tú me estás diciendo, no son confiables tampoco. Mi pregunta es bien sencilla, ¿quién escribió sus libros? Y él no tenía una respuesta, por lo menos no tenía una respuesta lógica. ¿Ves? Porque no se dan cuenta de lo que ellos están diciendo. Ellos mismos no se dan cuenta de lo que están diciendo. Y rechazan la autoridad. Bueno, mis hermanos, no es algo nuevo, esto es algo que había sucedido ya. Note bien, en Juan capítulo 10, versículo 35, acabamos de leer de versículo 31 hasta el 39, ¿no? Pero ahora lo hemos leído en su párrafo, ¿no? Porque aquí hay una acusación, ¿no? Un argumento en contra de la persona de Cristo. Y Cristo le responde en versículo 35. Y sí llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y a la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, yo quiero enfocarme en la palabra quebrantada. Aquí la palabra, note la explicación. Porque aquí la palabra no puede ser quebrantada, porque esa es la palabra. Si yo busco esa palabra en griego, ¿no? Para comprender, mis hermanos, literalmente, es la palabra liuo, ¿ok? Y es esta palabra. La palabra quebrantada, va a ser la palabra, ¿ok? Liuo, que se pronuncia, ¿okay? Liuo, y no puede ser, mis hermanos, la palabra en otra palabra, no puede ser soltada, no puede ser destruida, por ninguna fuerza humana, por ninguna fuerza exterior. En otra palabra, lo mortal, mis hermanos, lo mortal o lo finito no tiene ningún poder, ¿no? Ningún poder sobre
lo inmortal o lo infinito. ¿Entiende lo que estoy diciendo? So, Jesús dice en versículo 35, él usa la palabra quebrantada, liuo, ¿no? Y mis hermanos, so él dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, él se está refiriendo a los autores, los escritores que recibieron la palabra de Dios. Y la escritura mayúscula, que es el Antiguo Testamento, no puede ser quebrantada. Noten la explicación. La escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en este caso completo, porque ahora estamos en la época post-cristiana, postmoderna, ¿no? Fueron reconocidas por la iglesia primitiva como autoridad final sobre todos los temas de fe y práctica. Es la autoridad final sobre todos los temas de fe y práctica. Mis hermanos, esta es la parte importante que tenemos que reconocer. Mis hermanos, es la autoridad final sobre todos los temas de fe sobre los temas de fe y práctica. Eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Si la palabra no es la última, la autoridad final sobre nuestra fe y práctica en cómo caminar como creyentes, mis hermanos, lo mejor que tú puedes hacer es pagar las luces, cerrar las puertas y ir a vender periódicos, mis hermanos. La autoridad de las escrituras, mis hermanos, es algo que la iglesia original, la iglesia primitiva reconoció, porque ellos estaban más cerca a Cristo que en cuanto tú y yo no estamos, en cuanto tú y yo estamos, porque tú y yo estamos removidos, distanciados, alejados por más de 2000 años, pero la iglesia primitiva no estaba tan alejado. Y reconocieron, si es que tú y yo reconocemos que la palabra de Dios es eterna, en ese caso no hay límite. So, las escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, fueron reconocidas por la iglesia primitiva como autoridad final sobre los temas de fe y práctica. Jesús habló de las cartas y los tiempos de verbos como siendo significativo y autoritativo. Por ejemplo, vete en Mateo capítulo 5, en versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta es la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. También él dijo en el mismo libro de Mateo, en capítulo 22, dijo en versículos 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús estaba bien claro. Bien claro. Y tú y yo que estamos vivos hoy día, nos tenemos que someter a la autoridad de la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 3, en versículo 16, parte del argumento de Pablo en contra del legalismo en Galacia
fue basada sobre un simple nombre, un sustantivo que el apóstol mantuvo como autoritativo, mis hermanos. Este es el libro en Gálatas, me fascina mucho porque en nuestra iglesia, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos uno de los pastores, Pastor Gonzalo, él es fascinado con Gálatas, mis hermanos, y él le da duro a ese libro, mis hermanos, y es cierto, y él tiene razón porque le da duro a ese libro, porque es un libro que se puede predicar y enseñar hoy día, como si estuviera todo sucediendo hoy día precisamente. Es un libro fresco hoy día. En Gálatas capítulo 3, dice en versículo 16, dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, singular, no plural. El judío había mal entendido la profecía que se había, en cuanto se está tratando aquí en Gálatas capítulo 3, está hablando del verbo, estaba hablando del verbo, el logos. La persona es la persona que vino a personificar, mis hermanos, le dio la personalidad a la palabra cuando vino y pasó por el proceso de la encarnación, mis hermanos, que es Jesucristo mismo. En Juan capítulo 10 otra vez, Jesús dijo que las escrituras no podía ser quebrantada, esto es, tratada como si no existiera. No puede ser, mis hermanos, porque el mortal no tiene poder sobre el inmortal, el finito no tiene poder sobre el infinito. No puede, mis hermanos, no puede ser, mis hermanos, soltada, no puede ser destruida en ningún sentido. Y él lo dijo, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora entramos en la ilustración, ilustración sobre la autoridad de las escrituras. Ahora quiero que usted note conmigo en 1 Timoteo capítulo 5. En 1 Timoteo capítulo 5, por favor. Y vamos ahí en la epístola de Timoteo capítulo 5. Y vamos para la última parte ahí. Y quiero que usted lo vea. Ahora, vamos a dar una ilustración aquí. Una breve lectura de Mateo nos muestra cuán autoritativo el Antiguo Testamento era a los cristianos primitivos. Que esa autoridad era aplicada también en el Nuevo Testamento, es ilustrado por Pablo. Ahora, rece conmigo por un momento en 1 Timoteo capítulo 5. Y quiero que lo lea, vamos a ponerlo en su contexto otra vez. Y mira versículo 17 y vamos hasta el 22, ponerlo en su contexto. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás temáis también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mira bien. Aquí tenemos varias instrucciones que es un paquete completo. Es difícil separarlos,
Porque es un conjunto aquí de palabras, pero de instrucciones del apóstol Pablo al pastor Timoteo, que se queda en la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Éfeso estaba enfrentando un montón de problemas en la iglesia primitiva de Éfeso, ¿no? Y aquí hay una fórmula, mis hermanos, habitual para introducir las referencias bíblicas en mis hermanos, en este caso, tanto como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. También, mis hermanos, aquí encontramos lo que él dice en versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, aquí Pablo menciona del Antiguo y Nuevo Testamento, Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y San Lucas capítulo 10 y versículo 7, en bíblico sostén de su argumento. En otra palabra, él está sosteniendo su argumento. Él está proveyendo la prueba. Más que suficiente evidencia para comprobar que lo que él está diciendo es verdad. Uno de los problemas que surgió en la iglesia de Éfeso, mis hermanos, es que no se os olvide que cuando Pablo estaba con los corintios y él tuvo que ir a Éfeso, que había falsos maestros que le habían acusado a él, que él no quería, que una de las razones por que los falsos apóstoles le estaban acusando a Pablo, un apóstol genuino, de ser un falso apóstol, es porque Pablo no quería recibir ninguna ofrenda o ningún sostén de ellos. ¿Por qué? Porque los falsos apóstoles en esa época, una de las cosas que ellos hacían, ellos iban de iglesia en iglesia, solamente, mis hermanos, para chuparle seco, a sacarle el dinero al pueblo, mis hermanos, y es lo que pasa hoy día, ¿no? En muchas iglesias. Muchos ven a la iglesia como si fuera un banco, mis hermanos, un lugar que se puede llevar una transacción económica de chuparle seco al pueblo, mis hermanos, simplemente por chupar los secos a ellos. Y Pablo no quiso. Y él levantaba tiendas, tenía su propio negocio, mis hermanos, no porque no era justo que el obrero de Dios, o en este caso, el pastor de la iglesia, no recibe un sueldo justo. No, él lo estaba haciendo para alejarse y poner distancia entre él y los falsos maestros. Bueno, para este punto comienzan a llegar esas acusaciones de Corinto a Éfeso, mis hermanos, y Pablo tiene que aclarar bien, porque él sabe que él no va a regresar a Éfeso. Él sabe que tienen que dejar pastores ahí que van a trabajar arduamente, duro, mis hermanos, y van a cumplir con la obra del Señor como lo deben de cumplir, y ellos son justos, mis hermanos, dignos de su sueldo, de su salario. Eso es en ese contexto, ese es como digo yo, el trasfondo del asunto aquí. Y Pablo le dice en versículo 18, dice, pues la Escritura dice, el Antiguo Testamento, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es obrero de su salario. Y ahora Pablo va a montar su evidencia, su argumento, soportando su punto. Y él dice en Deuteronomio capítulo 25, en versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Ellos entendían eso, lo comprendían. Mientras que el buey estaba trabajando, él tenía derecho de comer, porque estaba trabajando arduamente. San Lucas capítulo 10 versículo 7 dice, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Él es digno de su salario. Lo que él está presentando aquí es la autoridad de la Escritura. El asunto aquí no se trata de lo que tú piensas
o lo que tú sientes, o su opinión, o lo que te han dicho. El asunto aquí es obedecer la autoridad de la Escritura. O sea, ahora, ¿cuál es la aplicación de esta verdad como creyentes? Bueno, es bien sencillo. Mientras estudiamos las Escrituras, debemos ser cuidadosos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Es la autoridad de la Escritura. Aquí no se trata de lo que tú sientas, su opinión.